Y nuestro Por superescritor, favor. queremos presentarles a nuestro superescritor, José Alberto Gudiño Hernández, que hoy nos viene a presentar su libro Con Amor, tu hija, que nos habla de una historia incestuosa. Bueno, algo así, pero no, incestuosa. ¿Estamos de acuerdo? Lo quiero disfrazar, fíjate. ¿Es incestuosita o bien incestuosa? No existe incesto a medias, ¿no? Bueno, pues a veces hay ganas No, bueno, de... sí, acaban de plantear tres. sí, claro. No es lo mismo Pero esto no es a desear medias. que hay procesos. Mira, este muchacho, por ejemplo, por su edad podría ser mi hijo, pero incestuoso. No. A ver. pasó, compañera? No, bueno, digo yo. Oye, a ver, cuéntanos, Jorge Alberto, ¿esto de dónde surge? Porque es un tema tabú en esta sociedad que vivimos. Sí lo es, pero en la literatura no tanto. En la literatura hay muchísimos referentes que incluso algunos de ellos le dan nombre a cuestiones ya dentro de la psicología, ¿no? Y por eso me llamaba la atención de la definición esta de encuentro consensuado, porque pues, el que yo recuerdo, el más famoso y la madre de todos los incestos es la de Edipo. Y no sabían. Sí estaban conscientes de que estaban teniendo relación uno con el otro, pero no sabían que eran madre e hijo. Entonces ahí ya ¿Y eso podría le haber quitará atenuante. pecadillo? No, bueno, cuando se enteran no, pero si no se hubieran enterado, podría que es casi como tema de telenovela ahora, ¿no? Que entre hermanos, ¿no? Que están enamorados y luego les dicen, no, es que son hermanos y ya se tienen que separar. La pregunta es, ¿y si nunca lo hubiera sabido Edipo o si nunca lo hubiera sabido Yocasta, qué habría pasado? Claro, lo que pasa que aquí tengo unos datos que me encantaría compartirlos con ustedes para que lo hacen tema tabú. ¿Tiene alguna explicación hasta económica? Sí, por supuesto. Es que tiene orígenes, bien decía Fernanda, el origen es de mucho tiempo atrás y comienza con la propiedad privada. Exacto. El tabú del incesto no es ni universal, o sea, no ha sido en todas las épocas, ni tampoco en todas las civilizaciones, incluso hasta el día de hoy. O sea, el día de hoy no en todos los lugares se castiga o se villaniza las relaciones incestuosas. Lo que sí es un crimen son las violaciones y las vejaciones hacia niños o hacia adolescentes que se hacen por personas de la misma familia, que es los datos que tú leías hace un rato. Pero no hay, por ejemplo, en México, alguien que diga, yo vengo a denunciar un incesto por el incesto per se, sino es por el abuso sexual. Entonces, todo comienza como desde la historia, a partir de la propiedad privada, cuando los hombres dejan de ser, se convierten en los que tienen que poseer las riquezas, el poder y a las mujeres. O sea, esa es una parte importante. Y ahí se valora la virginidad y además también la endogamia que había, o sea, que el que se tuviera relaciones sexuales entre hermanos, entre primos, entre gente consanguínea para que quedara, pero además consanguínea y además del mismo rango. Eran todos más o menos de la misma edad, entonces los hermanos tenían encuentros sexuales, los primos, que en ese entonces eran realmente todos hermanos de la misma generación, porque se agrupaba a los niños. ¿Esto en Europa? En las sociedades primitivas, en las agrupaciones primitivas. Y es hasta que el hombre sale, ¿no? Y empieza a traer empieza a traer riquezas y después se queda ya como una sociedad privada y empiezan a tener más tierras, más recursos y entonces ya empiezan a sacar a sus mujeres y ya tiene que ser como ya desde un linaje, ¿no? Claro. Para poder decir, bueno, pues mira, esta tiene mayor valor por la virginidad, porque no ha tenido hombre, porque es única. Porque querían que entonces, los hijos que salieran fueran de ellos, ¿no? Así es, para que se pudiera quedar las riquezas con los propios hombres. Entonces, desde ahí comienza el tabú del incesto y entonces ya empieza a ponérsele castigo a las personas que tienen relaciones en los mismos grupos, pues. Pero sin embargo, hay desde la historia también como estos grupos de reyes, de reinados, donde había que mantenerlo todo dentro de la misma familia. Entonces,
se casaban a los primos con los primos de diferentes como grados o linajes, pero que tenían que estar todo metido en la misma familia para que se mantuviera Borgia, todo. ¿no? Que padre y hermano abusaban de alguna manera, pero bueno, pues ella también consentía y bueno, le mataban al novio pero y estaban además, todos en la actualidad también hay muchas personas que han vivido incestos o relaciones incestuosas, por ejemplo, desde la vivencia erótica, ¿no? De los niños y las niñas, y que entonces tienen estos juegos eróticos entre hermanos, y que no es un abuso sexual porque son de la misma edad, 1 año de diferencia, y que empiezan con juegos eróticos y que después se pueden ir manteniendo hasta cierto momento donde ellos mismos ponen un límite y dicen, ya no, pero tocas un punto muy importante, y yo creo que también aquí lo debes de tocar en tu libro, que es la intención. Yo creo que la intención es el punto medular de esto. El erotismo es el erotismo. El erotismo es el erotismo, pero también es la intención con lo que lo hagas. Es muy diferente que unos niños estén jugando al doctor, ¿no? A que alguien lo haga, no sé, aquí en tu libro está viendo a la amiga de la hija y está sintiendo algo por la amiga de la hija, y al ver a la amiga y espiar a la amiga de la hija, pues también se da cuenta que está viendo a la hija, y se da cuenta que la hija supera a la amiga y empieza a sentir algo por la hija. Y yo no creo que sea un pecado sentir, pero sí, ¿qué haces con tus sentimientos? ¿Qué opinas al respecto? Sí, justo ese es el planteamiento de mi novela, ¿no? El sujeto está en una casa en la playa, ve por la ventana, está la amiga, evidentemente está viendo a la amiga. Su primera intención es ver a la amiga porque la amiga llegó y desde su pensamiento la amiga es una posibilidad, ¿no? Finalmente es una joven veinteañera que ahí está. Pero al verla, distrae la mirada y no puede evitar comparar. Claro. Y le gusta más su hija. Y hasta ahí, en realidad, hasta ese momento no habría ningún problema. El problema es cuando se va dando cuenta de que hay reciprocidad en los sentimientos de ambas. Y entonces las cosas se van complicando. Lo que quizás sea lo más complicado y lo que probablemente no permita culpar a nadie es que la intención, hay un momento en la novela en que la intención parece ser una intención común, incluso de los 3 personajes. Entonces, yo no sé si dentro de los parámetros del incesto sea un incesto malo o un incesto no malo. Digo, es que en realidad no hay una... A mí me queda muy claro que el incesto es un tema tabú, pero que sea un tema tabú no necesariamente implica que siempre haya un culpable que deba ser castigado. Malo al cual señalar. Sí, porque incluso supongo que el tema tabú también está relacionado con el hecho de que biológicamente sí hay problemas con la pureza de sangre, ¿no? Si se vuelve una sociedad por completo endogámica, entonces ya la evolución... Pues ahí empezaron los problemas de sangre, ¿no? Como el niño que trataba a Rasputín y todo esto. Que finalmente es algo que, por ejemplo, en 100 años de soledad está tocado, ¿no? Claro. El temor de la abuela de que no fueran a tener cola de cochino, que es algo... Sí, pero también no eso también es un mito, ¿eh? Sí, también claro, es un mito porque, bueno, la parte genética es lo único que hace es disminuir la recombinación, ¿no? Pero no necesariamente van a salir monstruos de una relación incestuosa. Y también qué sucede, ¿no? Hablando con genetistas, ellos dicen que, bueno, crece, pero así medio punto con respecto a la generalidad. Sí, los genes recesivos no necesariamente se manifiestan. Pero la creencia popular sí apunta hacia allá, ¿no? A que pero algo pasa. La creencia popular va a salir una persona con algún problema genético, pero además también el miedo a ser castigados por un Dios que es castigador y que castiga no solamente las relaciones entre familias, sino las relaciones eróticas per se. Pero en la Biblia se dice que hay relaciones incestuosas. Claro. Entonces, ¿un Dios castigador cómo? Es que generalmente es Dios me va a castigar por estar haciendo algo que está prohibido. Pero lo prohibido es por sí mismo el encuentro erótico. Tú decías hace un momento, pero el erotismo con la intencionalidad de qué? El erotismo es el erotismo. La intencionalidad de la vivencia erótica es sentir placer. Y sentir placer, la persona misma genera su propio placer. Entonces, yo puedo sentir placer erótico de estar aquí con ustedes y cualquiera de ustedes puede erotizarme. Y aquí lo que sí cambia, la intencionalidad que sí cambia es la acción. Si yo le digo a ella, tú me encantas y me estoy erotizando contigo, y ella dice, yo también contigo, y las dos consensuamos el tener una vivencia erótica, entonces no pasa nada.
No pasa nada malo, pues, porque ella quiere y yo quiero. Pero si ella me dice no y yo abuso de ella, ¿no? Insisto, entonces ya esa es la intencionalidad que cambia. Entiendo esta parte. De hecho, hay quien dice, por ejemplo, al hacer leyes contra el incesto se atenta a la libertad sexual. ¿Qué opinan ustedes ante esto? Sí, claro que hay. Es que, y sobre todo partiendo de la idea original de que el incesto está en 3 niveles, en el primer nivel, en el nivel incluso de fantasía, hombre, es imposible legislar al respecto, ¿no? Claro. Uno no puede legislar ni penalizar un deseo. En dado caso, uno puede penalizar el abuso, la violencia, el maltrato, todas esas cosas, pero el deseo en sí mismo no. Y si el deseo es correspondido, que más o menos de ahí surgió la idea de la novela, ¿no? A mí me quedaba claro que finalmente es un personaje, él, el papá, que busca el placer. Es un hedonista que vive muy bien. Y que ese placer máximo que en el plano físico probablemente sean las relaciones sexuales, lo quería juntar con el placer máximo en un plano más espiritual, que era el amor con su hija, ¿no? Hay quien habla que ya hay abuso, aunque haya consenso, se ha calificado que hay abuso cuando hay una diferencia mayor a 4 años, por ejemplo. Entonces, que aunque la hija quiera, ¿no? Que porque es como la adoración hacia el padre y el modelo, se considera un abuso. Y, por ejemplo, veíamos películas como Ángel de Fuego, ¿no? En donde la chiquilla en este circo, ella buscaba al padre. Ella era la que lo deseaba. Sin embargo, ahí dicen, sí, pues aunque ella quiera, se considera un abuso. Se considera abuso, Fernanda, cuando hay una relación de poder. Y donde en la relación de poder, la persona que es la menor en este caso es la que está siendo seducida, atraída, envuelta en algún método para poder estar en ese encuentro, básicamente por respeto, por miedo, ¿no? Entonces ya hay una relación de poder. Pero si somos 2 adultas, 2 personas adultas, donde ya yo estoy en mi pleno uso de mis facultades, yo ya sé que sí, en algunos lugares el abuso en México es un delito, ¿no? El incesto, que no estoy siendo abusada, que sí es algo que yo sí quiero, que es eróticamente yo estoy con esa disposición, no le hacemos daño a un tercero, ¿no? Es consensuado y ambos lo viven con placer, entonces está permitido desde la vivencia. Y la vivencia que tienen las personas cuando van a la terapia, generalmente es, a mí me gustó, yo lo vivo placenteramente, me encanta. Y lo que me está haciendo sufrir es que me critican. No, me juzgan. Se tiene que cambiar hasta de ciudad. ¿Con qué van a dar la cara a un padre y una hija? No hay forma de salir a la calle y decirlo. Incluso los mismos primos. Sí. Pero quiero entender, si no se lastiman a terceras personas, ¿está bien? Claro, la triple regla de oro es que sea consensuado, que sea con placer para ambos, que ninguno de los dos esté incidiendo al otro y que no se, propositivamente, no se violente a terceras personas. ¿Qué te han dicho de tu libro? O sea, hay quien se ha parado a decirte, es usted un perverso. Todavía no, justo se está colocando en librerías. Porque si el señor Rivera Carrera lo promueve, no sabes, mañana es bestseller, mi vida. Hay que mandárselo autografiado a ver el qué opina. Porque la iglesia se opone incluso a realizar. ¿Te acuerdas a Vargas Llosa cómo le fue con Elogios de una madrastra? Pero claro, que me encantó y lo la película El crimen del padre Amaro. No, es una cosa maravillosa cuando se lo censuran. Sí, por supuesto. Y que además cuando lo censuran, y cabe decirlo ahora, parece que juzgan al escritor como si el escritor tuviera esa voluntad. Es decir, yo no estoy al favor del incesto. Yo no tengo relaciones incestuosas. A mí no me interesa. Pero nunca te ha gustado una prima. No, son muy chiquitas. Muy chiquitas. Pero además qué interesante, porque mira, pero dice, empiezan a juzgar a la persona. Claro. Dice, son muy chiquitas y Fer decía hace un momento, ¿y qué tal? Ya está muy grande, no sé qué. A ver, 4 años, sí. Pero y entonces las relaciones, en la adultez, los 4 años no es nada. ¿Y cuántas veces no estamos criticando, juzgando, vejando a personas que se enamoran de personas 10 años mayores? O 20.
o 10 años menores o 20, ¿no? Y que estás hablando de adultos, una persona de 30, 40 que está enamorada de uno de 60, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta situación? ¿En tu casa esto es algo que se persiga, que se criminalice o nunca se tocó el tema? No, en lo más mínimo no. En realidad no recuerdo que lo hayamos hablado en ¿Y cómo ningún se momento. te ocurrió la circunstancia? En realidad, cuando empecé a escribir el libro estaba pensando en la idea de la felicidad, no en el incesto. Pero el acto fallido, digo. No, en realidad, es que en realidad podría no serlo. Un personaje de una novela anterior mía que no está publicada planteaba que a la felicidad se llegaba gracias a la combinación de ciertos placeres. El placer físico es muy claro y el placer amoroso de los personajes es muy claro. Es decir, mi otro personaje llegaba a la conclusión de que ese máximo placer se podía llegar teniendo relaciones sexuales con la persona más amada, que en este caso el padre con la hija. Y era muy evidente. Lo que pasa es que sí, estaba el tabú en medio. Y el asunto de la felicidad tiene que ver con ese escritor. El escritor el protagonista es un escritor que vive en una isla paradisíaca con todos los servicios, que es un hedonista que vive muy bien y llega su hija una vez al año a visitarlo. Y pese a que tiene amantes, amigas, etcétera, etcétera, y tiene todo lo que podría querer un escritor, no es feliz. Y la pregunta es ¿por qué no es feliz? Cuando llega su hija, siempre llegaba acompañada de algún novio. Pero ahora ya no está la mamá, ya no están los novios, las barreras se van cayendo. Llega la amiga y la amiga podría funcionar como un distractor, ¿no? En lugar de que vaya con la hija, va con la amiga. Pero en un momento dado también se saltan a la hija para ver si pueden llegar a ese proceso de felicidad. Si pueden o no, porque en realidad ¿y tú yo cómo no ves? estoy Por ejemplo, seguro. Woody Allen es ahorita intensamente feliz, él lo ha declarado. Y a ver, ¿tú cómo ves eso? Imagínate que te hubieran llegado a ti a terapia. Woody Allen y Sunji, ¿no? Además, ella fue la que se lo empezó a perrear y le dijo, perdóname, yo me enamoré de ti desde el primer día que me sacaste a pasear, porque a mí todos los hombres me habían tratado muy mal, ¿no? ¿Qué opinarías tú ahí, por ejemplo? Yo trabajo con el enfoque existencial humanista y esto habla de que la persona experta en el consultorio es la persona que consulta. Y es experta porque ella es la que sabe qué siente, qué necesita y cómo está. Lo primero es que es averiguar cómo lo están viviendo, cómo lo vive cada uno y desde dónde. Y, por supuesto, esta intencionalidad. ¿Desde dónde lo sea hace? placer, que si lo vive con placer o con dolor. Y si es con dolor, ¿qué parte del proceso le está doliendo? Y lo más interesante es que la gran mayoría de las veces lo que les duele son las críticas, las vejaciones, las humillaciones. La culpa. ¿Hay culpa? Oye, Claro. Bueno, claro, Woody Allen se salió de Estados Unidos, se fue a vivir a Europa porque un te buen sales rato. de los cánones establecidos. Claro. Y porque entonces ya no cumples los designios sociales y al no cumplirlos eres descalificado, No, pues eres el sistema agredido. puede El sistema es muy trastabillar. maltratador. A ver. Fíjate, el sistema maltrata a todas las personas que están en el placer. A todas. Hasta O nosotros sea, mismos. porque que esas estamos amorosas usando no eso en el placer. compran. Así es. Alguien que está Nosotros feliz no mismos, compra ni... entre Pero más nosotros sufrimos mismos más. nos castigamos Sí. cuando estamos Claro, en el porque placer. y luego en este país No nos que tenemos permitimos. vocación de sufrimiento. Claro. Así es. El que es feliz Pero traiciona. ahorita se me ocurrió, ahorita que estaba hablando del libro y de la isla desierta y de este cuate que tenía todo y demás, se me ocurre, hablabas hace rato del poder, ¿no? De la relación que tiene esto con el poder. ¿No hay una parte también de ego y de... O de revancha con la mamá, de ya revancha se la con bajé, la mamá ya y se lo demás? bajé. Y también de querer todo, como de reto. No necesariamente. O sea, quizás en algunas personas sí, pero en otras no. O sea, para llegar a una relación con tu hermano, con tu primo, con tu tío, tienes que pasar muchos procesos. O sea, es igual que cuando tienes una relación con un novio. Tú tienes que pasar toda una serie de procesos donde te tienes que preguntar qué me gusta, pero por dónde le entro, o sea, ¿y qué me está pasando? Muchas veces, como es con un otro que no tiene que ver con la familia, entonces ni nos lo preguntamos y entramos directo. Pero cuando ya es una relación con alguien tan cercano, entonces los cuestionamientos son mucho más profundos. Y la persona o se pregunta. Oye, ¿Para qué tarde hacerlo o con alguien temprano. tan cercano? ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué sí? Para sentir placer.
Para Igual nomás vivir te el movió placer. el Pero también o sea, puedes sentir oye, placer pero con el debe de haber vecino. Oye, No necesariamente. pero debe de haber algo. Es que algo te está pasando ¿No te estás internamente. poniendo tú, no estás retando a la madre, por ejemplo, en No decir yo le gané al padre, no? No Oye, y que se acuesta, bueno, es su esposa y se acuesta con la hermana de su esposa, pero es un escenario bien clásico, ¿eh? Claro. Con la cuñada. Así es. Y porque ahí, ¿qué cuando haces? sientes placer, cuando sientes algo y es recíproco, entonces ya comienza como una especie de diálogo y ver qué es lo que sigue, si queremos o no queremos. Y no necesariamente tiene que ser para molestar al otro, ni tampoco por revancha. Es porque internamente lo estás sabiendo. ¿Tú cómo sabes cuando tienes deseo sexual? Pues solo lo sabes en tu cuerpo, Claro. porque Oye. tu cuerpo está vibrando, tu cuerpo te dice, por aquí es. Eso es absolutamente distinto a decir, lo tienes que hacer. Claro. ¿Sí? Oye. O sea, esas son las dos partes importantes. Ve Uno nomás es lo que estas sientes y otro es opiniones. lo que tienes que Rogelio hacer. Cedillo, un amigo le dice a otro, oye, ¿tú tendrías relaciones con tu mamá o con tu hermana? Ay, ¿cómo crees, güey? No, pues claro que no. Ay, yo sí. O sea, Con la suya. claro, con la del amigo. Oye, y me dice que si no podríamos ser primos, el tal CG Garduño, que es sanga. Ok, Fer Garduño, nos tenemos que ir a una recomendación y a un corte. claro, va. Porque nuestra primera recomendación es para este día es el libro Confesiones Privadas de la sexóloga Yasmina Alessandrini, gran amiga de este programa. Porque de acuerdo con la autora se trata de una complicación de historias reales, sí son reales. Ella ha recibido millones así de cartas, las va contestando y entonces de esto salió como un buen libro de texto de las inquietudes que le hacían llegar. Entonces toda estas historias reales las juntaron, las compilaron y decidieron publicarlas para que los hombres, pero pues también las mujeres, tengan la oportunidad de ampliar el diálogo entre géneros. O sea, pareciera que va para unos, pero son otros los que también le tienen que poner atención. Por supuesto, y esto va a ser nada más con el único objetivo de conocernos mejor, por supuesto, y lograr una mayor comprensión. En síntesis, se trata de un texto donde se podrá leer lo que aquellos no se habían atrevido a platicar. O sea, todos Así los señores que claro, nunca hablan, por supuesto, son preguntas de ellos. Exactamente. Y es muy interesante. Así que entonces vamos a aprender muchísimo de ese libro, no se lo pueden perder. Síganos escribiendo, por favor, al correo electrónico, al Facebook. El correo electrónico es hoytetoca@proyecto40.com.mx, al Twitter @hoytetoca y al Facebook Hoy Te Toca. Oiga, y pues Círculo Editorial Azteca y Ediciones Cali Arena le regalan el libro Broadway Express de Iván Ríos Gascón a las primeras personas que escriban a hoytetoca@proyecto40.com.mx. Está bien bueno, así que a teclearle, pero como va. ¿Cómo va? Ahorita regresamos, no se vayan.